empezar a grabar. Y son apenas las 6:00, doctor Alex. Con su venia, si le parece, nos podemos tomar unos 4 minutos para permitir que la gente que se está uniendo termine de ingresar. Y entonces, 6:04 en punto, aquí muy horario británico, vamos a dar inicio a la tertulia de hoy. Yo le haría la presentación formal para que, como ya había anunciado, demos un cierre con broche de oro a este año académico de Acoldese con nuestras tertulias del año 2021. A los que se están uniendo en este momento, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese, estamos dando unos minutos de espera previo a iniciar nuestra tertulia de hoy, para que pues todos los que quieran participar puedan ingresar. Ya les había anunciado que esta tertulia no la estamos transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de Acoldese. Sin embargo, la vamos a grabar y posteriormente la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube de Acoldese para que pueda ser pues un material de consulta para todos ustedes. Puedan acceder al canal de YouTube de Acoldese y puedan pues repasar los detalles de la tertulia del día de hoy, en caso pues que se hayan perdido algún pedazo de la presentación porque no pudieron unirse a tiempo, tuvieron alguna falla técnica o pues los temas de horarios que a veces pasan y le impiden a uno hacer todo lo que quisiera o deseara. Entonces va a quedar la tertulia debidamente grabada para que pueda ser utilizada por ustedes posteriormente. Con la venia del conferencista de hoy, el doctor Alexander Gómez, vamos a esperar hasta las 6:04 para dar inicio formal a nuestra última tertulia de este año 2021. Un año que les confieso que siento que ha pasado muy rápido. No sé, doctor Alex, si usted tiene la misma percepción, que ha sido como un año... Porque fue muy bueno el año, ¿no? Porque fue muy bueno, entonces. Rápido por lo bueno. Claro. Bueno, buen año, pero el 2022 va a ser mejor. Seguro que sí. Que así sea. Que así sea. Esperemos que sí. Entonces, las personas que están ingresando, les comentamos que vamos a iniciar a las 6:04. Entonces, en cuestión de un minuto, vamos a hacer inicio a nuestra tertulia de hoy, en el cual haremos una debida presentación a nuestro conferencista que ya está aquí presente y está todo preparado, el doctor Alexander Gómez Pérez. Entonces, les pedimos un minuto más de paciencia previo a dar inicio a nuestra tertulia académica de hoy. Bueno, doctor Alex, 6:04 en punto. Entonces, como lo habíamos anunciado, yo creo que se va a seguir uniendo más gente, pero pues premiando la puntualidad de los que ya están acá con nosotros, vamos a dar inicio a la tertulia académica del día de hoy. Les reiteramos un muy cordial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese. Hoy contamos con la presencia del doctor Alexander Gómez Pérez como nuestro conferencista del día.
El doctor Alexander Gómez, puedo decir que ha sido parte durante toda su vida de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE. Es conocido por todos ustedes y por ello no requiere presentación. Sin embargo, vamos a hacer una muy breve mención al bagaje, la historia y la hoja de vida del doctor Alexander. El doctor Alexander es abogado de la Universidad del Norte de Barranquilla. Tiene una especialización en responsabilidad y seguros de esa misma casa de estudios. Asimismo, es especialista en seguros y magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente el doctor Gómez es socio director de la firma OMP Abogados, dedicada a la asesoría de atención de litigios en representación de las compañías del sector asegurador y reasegurador con presencia en Colombia y en Centroamérica. El doctor Alexander Gómez es también catedrático, es profesor de pregrado y posgrado de diferentes universidades. Es conjuez de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y actualmente es el presidente de SILA Joven. SILA es el Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA, que es la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, y el doctor Alexander, que nos acompaña el día de hoy, pues es nuestra representación internacional muy activa en SILA, en su calidad de presidente, no de ACOLDESE Joven, sino de SILA Joven, lo cual es un cargo de carácter internacional que nos enorgullece mucho esa participación que tiene el doctor Alexander. El doctor Alexander, el día de hoy, va a hablar de la acción ejecutiva en tratándose del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT. Entonces va a ser un análisis sobre esa acción ejecutiva derivada del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, en el cual nos va a contar lo que ha sido pues su experiencia como abogado litigante y en especial algunas vicisitudes, dificultades que ha visto en los últimos tiempos que pueden presentarse de cara a procesos ejecutivos en los cuales se quiera hacer efectivo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, sin más preámbulos, yo le cedo totalmente el uso de la palabra y el escenario al doctor Alexander. Muy bienvenido a esta su casa, doctor Alexander. Qué bueno tenerlo con nosotros el día de hoy. Mi doctor Nicolás, muchas gracias. También agradecer pues al presidente, el doctor Juan Manuel, a la junta directiva y a los afiliados que han tenido la venia de invitarme para que podamos tener la oportunidad de conversar en esta tarde de un tema que ha sido muy interesante para el sector y especialmente en relación con lo que vamos a tocar en el día de hoy, la acción ejecutiva y la evolución que ha podido tener desde el punto de vista jurídico y fáctico y lo que está ocurriendo desde el escenario académico. Entonces, agradeciendo pues de antemano la invitación, pues yo voy a proceder con la presentación respetando pues el tiempo y tratando de sacar el mayor provecho a la misma. Me confirman, ya estamos viendo la presentación. Sí, señor, se está viendo la presentación. Perfecto. Listo, entonces siendo así, pues entrando en materia lo que nos corresponde, en la tarde de hoy vamos a conversar un poco, y es la idea de esta conversación, de esta tertulia, acerca del análisis de la acción ejecutiva derivada de reclamaciones por el seguro obligatorio de accidente de tránsito. Pero puntualmente quiero concentrar la presentación en la circunstancia derivada de las reclamaciones que se han presentado por parte de las instituciones prestadoras de salud con cargo al amparo de gastos médicos, que puntualmente es en donde abordaré la mayor parte de la conversación en este espacio, en esta tertulia de la tarde-noche de hoy, 7 de tarde-noche de hoy. Como contenido de la presentación, la he dividido de la siguiente manera. Primero vamos a hablar un poco y vamos a hacer la presentación de la situación jurídica. Vamos a concentrar un poco la atención
en relación a las posiciones de los jueces, no solo de lo que han planteado algunos jueces en el escenario civil municipal o civil de circuito, sino también algunos tribunales, y vamos a conocer un poco la experiencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en donde se ha concentrado una masa mayor de acciones ejecutivas derivadas de ese tipo de amparos de gastos médicos. Luego vamos a hablar un poco de la controversia que existe en estas decisiones en relación con si es la acción cambiaria o es la acción ejecutiva derivada del contrato de seguro. Aterrizaremos en el tema de las excepciones o el análisis que han tenido esas diferentes decisiones judiciales, y desde el punto de vista académico contra el mandamiento de pago vamos a analizar la problemática, vamos a plantear algunas circunstancias académicas y jurídicas que deben ser tenidas en cuenta y algunas críticas a esas decisiones judiciales. Vamos a hablar también de la importancia del escenario probatorio y la marcada importancia que va a empezar a tener en los próximos años. Inclusive decía el doctor Nicolás recién que cómo se veía el año 2022, un poco ese escenario del 2022 va a tener un movimiento muy fuerte en relación con este tipo de acciones, no solo ejecutivas, sino eventualmente declarativas por parte de las IPS en relación con el cobro de estos amparos por gastos médicos a las compañías de seguros. Hablaremos ya como para aterrizar un poco la idea de la situación de la jurisdicción coactiva que inician estas instituciones prestadoras de salud que pertenecen al Estado, y que obviamente también es muy importante lo que conversaremos hoy para la defensa dentro de esos trámites. Y concluiremos con unas apreciaciones en relación a, de acuerdo a ese análisis que hemos venido realizando, cuál creemos que será el estado de la situación jurídica a futuro, no solo a futuro corto ni mediano, sino también a largo plazo. Y de ahí precisamente nace la presentación que nos corresponde el día de hoy en esta tertulia. Yo puntualmente quiero contarles un poco desde el escenario anecdótico cómo ver esta diapositiva o este slide que les pongo primero en la pantalla, porque he querido traer esa presentación de la situación jurídica o estas posiciones de los jueces teniendo en cuenta los espacios temporales. Y esos espacios temporales permiten llevarnos a unas circunstancias que yo lo resumo en unas percepciones del gremio puntualmente en relación con lo que ha ocurrido, en relación especialmente con las decisiones judiciales de los procesos ejecutivos. ¿Por qué le digo una percepción? Porque personalmente considero que sí ha sido un trasegar complejo a lo largo, por lo menos, que es lo que nosotros hemos venido analizando casi los últimos 10 años, en donde se ha venido incrementando sustancialmente la litigiosidad en relación con este tipo de cobros por parte de las IPS con cargo a los amparos de gastos médicos de las pólizas de SOAT. Y puntualmente lo que hemos identificado es un seguimiento a esas acciones ejecutivas que se han venido presentando. Hemos notado recientemente, dentro del ejercicio profesional, una posición que se ha venido manteniendo en algunos casos pacífica o ya digamos muy marcada dentro de algunos magistrados, hablando un poco de lo que les comentaré ahora, y otros en donde ya están teniendo como una posición un poco más gris que nos permite pues predecir lo que va a ocurrir más adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo en la pantalla? En la parte superior, obviamente encontramos algunas, y esto quiero dejarlo muy claro, han habido una infinidad de decisiones, especialmente del Tribunal Superior de la Sala Civil de Barranquilla, que es donde quiero ratificar, concentro este cuadro que se encuentra en la diapositiva, en donde se ha suscitado muy fuerte esa controversia, inclusive dentro de las mismas salas del tribunal, en donde, por citar algunas decisiones, algunos magistrados tienen la tesis de que las acciones ejecutivas que se inician con cargo a gastos médicos derivados del SOAT deben aplicarse las normas de la acción cambiaria. Encontramos allí sentencias como la del 23 de enero del 2020, sentencias del 12 de febrero del 2021, sentencia del 13 de octubre del 2021. Eso es una circunstancia que podemos identificar reciente dentro de esos planteamientos en relación con las posiciones jurídicas aplicando la acción cambiaria. Y esas salas que ahora las comentaré. Por el contrario, en la parte inferior de la presentación encontrarán
esas salas del Tribunal Superior de Barranquilla, en donde puntualmente se han planteado las resoluciones de esos procesos ejecutivos con base en las normas del contrato de seguro y específicamente hablando de que la acción realmente aplicable es la acción ejecutiva derivada del contrato de seguro, dejando de lado todo lo relacionado con la acción cambiaria. Y la consecuencia de aplicar esa posición jurídica por parte de en estas decisiones que estoy citando en la pantalla, ha sido revocar esos mandamientos de pago, dejando sin efecto la tesis de las IPS en relación con las demandas que presentan y pues obviamente generando la revocatoria del mandamiento de pago y pues finalizando ese proceso ejecutivo con una decisión a favor de las compañías de seguros. ¿Qué es importante plantear? Es importante plantear que, como lo pueden ver en la pantalla, no ha sido una posición de los últimos años. Es una posición que ha venido trabajándose y que anualmente vienen decidiendo esos magistrados poco a poco. Si observamos, tenemos sentencia del 20 de agosto del 2014, luego tenemos una nueva posición en el año 2016, luego llegamos al año 2019 y llegamos a dos circunstancias que en esta ocasión, a raíz de esta tertulia, quiero resaltar, que son muy importantes para los esquemas de defensa que han planteado o que deben plantear las compañías de seguros en estos procesos ejecutivos, o que se deben tener en cuenta al momento de estudiar estos procesos ejecutivos. La sentencia del 12 de agosto del 2020 y luego la sentencia del 19 de agosto del 2021. Miren que ahí obviamente tenemos decisiones del 26 de noviembre del 2020 también, 9 de noviembre del 2021 y curiosamente en el día de hoy el Tribunal de Barranquilla ha proferido una nueva decisión, hoy 7 de diciembre, no, hoy 9 de diciembre, en el día de hoy 9 de diciembre, en donde el Tribunal de Barranquilla revoca el mandamiento de pago, partiendo de la base de que las normas aplicables no corresponden a la acción cambiaria, sino a las normas del contrato de seguro y en particular la acción ejecutiva derivada de este contrato. Esto tiene una historia, un trasfondo histórico importante que resaltar para el análisis. Todas estas IPS que han iniciado estas acciones ejecutivas siempre han planteado ese escenario sobre la base de generar presión, de generar unas circunstancias jurídicas buscando pues obviamente practicar medidas cautelares, pero independientemente de esas situaciones relacionadas con la práctica de medidas cautelares, lo que quiero concentrar en el día de hoy es el trasfondo jurídico y ese trasfondo jurídico sobre si efectivamente esas diferentes posiciones del tribunal, especialmente esas posiciones en donde se aplica la tesis de la acción cambiaria, académica y jurídicamente debe tener una vocación de prosperidad o qué críticas o qué comentarios podemos hacer en relación con esas posiciones. Quizá esta situación poderla plantear hace unos años hubiera sido un poco más complejo porque precisamente ese escenario de la percepción lo que llevaba es todos los procesos se están resolviendo con la acción cambiaria y con base en esos criterios se están generando unas afectaciones desde el punto de vista del derecho a la defensa y los argumentos jurídicos que se vienen planteando por parte de las aseguradoras para estructurar la teoría jurídica que para todos era la aplicable. Hoy día la situación es distinta porque precisamente las salas o algunas de las salas que profirieron esas decisiones del 23 de enero del 2020, del 12 de febrero del 2021 y del 13 de octubre del 2021, por citar algunas, en donde se aplica la tesis de la acción cambiaria, han ido cambiando poco a poco su posición. Y esa circunstancia la quiero concluir así. ¿Cuál es finalmente la tesis que han adoptado los magistrados del Tribunal de Barranquilla, que han tenido siempre la posición de resolver con base en las normas de la acción cambiaria? Ellos lo que han planteado en sus reiteradas decisiones es que el accionante es el que posee la libertad de escoger entre si inicia la acción derivada del cobro de títulos valores, que son las facturas, a través de la acción cambiaria, con el solo hecho de aportar la factura, o si el accionante, me refiero pues en ambos casos a la IPS, decide iniciar una acción ejecutiva aplicando o citando las normas del contrato de seguro, y en ese caso en particular la tesis de esos magistrados ha sido de acuerdo a cómo el accionante proponga la acción, ya sea como acción ejecutiva derivada del contrato de seguro o acción cambiaria, nosotros como magistrados o como jueces vamos a resolver ese proceso en particular. Eso tiene una problemática
y una problemática muy grave, que precisamente hace parte de los comentarios que debemos hacer y que tocaremos más adelante, y es el tema de la prevalencia de las normas especiales sobre las normas generales. Y que fundamentalmente, si nos concentramos en la lectura de todas esas decisiones que han proferido los magistrados, en donde aplican simplemente las normas de la acción cambiaria, lo único que encontramos es una explicación en los términos que les acabo de manifestar. Simplemente que para ellos la factura presta mérito ejecutivo y que como tal se identifica como un título valor simple, y en esas condiciones el solo hecho de aportar la factura genera que se libre mandamiento de pago, se ordene seguir adelante la ejecución y en su defecto que el demandado proceda con el pago. Desconociendo todas las circunstancias relacionadas con las normas que regulan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y que precisamente aplicando inclusive posiciones de la Corte Constitucional en relación con las situaciones de las normas especiales versus las normas generales, debe ser aplicada todas las normas que regulan las situaciones del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, por su parte, la posición que han manejado estas salas, que han resuelto estas decisiones en la parte inferior, han sido pacíficas en manifestar de que el título ejecutivo no es simple, sino que el título ejecutivo es complejo. Y en esas condiciones, el accionante está en la obligación jurídica de conformar el título ejecutivo complejo con base en las normas que regulan las reclamaciones con cargo a gastos médicos de seguros obligatorios de accidentes de tránsito, que como todos lo sabemos se encuentra reglado en los diferentes decretos y leyes que regulan la materia. Más adelante hablaremos también de ellos. Entonces, eso ha sido un choque muy fuerte. ¿Qué identificamos? Nosotros muy juiciosamente nos dedicamos a revisar cada una de las posiciones del tribunal. Identificamos un poco para contextualizarlos. El Tribunal de Barranquilla tiene 8 salas, pues posee 8 magistrados. Y de esas 8 salas, 6 salas son partidarios de aplicar por mayoría, en algunos casos, o por decisión unánime, y no unánime de la sala, la acción ejecutiva derivada del contrato de seguro. Es decir, que si el accionante no aporta todos los requisitos documentales para conformar el título ejecutivo complejo, revoca la decisión. Hay 2 salas en las cuales, en una de ellas, hay unanimidad en los magistrados que dicen que se escoge prácticamente la acción que el demandante haya presentado. Llámese acción cambiaria, derivada del título valor, factura, o llámese acción ejecutiva derivada del contrato de seguro. Y de acuerdo a cómo lo haya invocado el accionante, ellos como magistrados o como jueces han de resolver la circunstancia o el conflicto jurídico. La otra sala posee no mayoría, no unanimidad, sino que posee, por decirlo de alguna manera, 2 magistrados contra 1, en el cual esos 2 magistrados siempre han sido pacíficos en manifestar lo que les comentaba recién, porque pertenece obviamente a esa sala unánime, y por mayoría le ganan a ese magistrado que está en contra de ellos. Por lo tanto, en esa sala siempre han habido salvamentos de voto por parte de ese tercer magistrado, en donde se ha manifestado que él no comparte la apreciación de que el accionante puede escoger, porque no le encuentra un soporte jurídico que lo sustente, y por el contrario, la teoría aplicable debía haber sido la del título ejecutivo complejo. Eso, ¿por qué es problemático? Es problemático porque no solo es una circunstancia de análisis, digamos, del punto de vista jurídico, sino que desde el punto de vista judicial es muy complejo viéndolo en la realidad práctica. ¿Por qué lo digo? Pongámonos en el escenario del juez que tiene un equipo de trabajo de, no sé, 3, 4 personas, oficial mayor, escribiente, el notificador, el secretario, él. Y se presentan y pueden tener una congestión judicial de más de 2.000 procesos en ese despacho con ese equipo de trabajo. Y le presentan una acción ejecutiva en la cual le presentan un volumen infinito de facturas, casi cajas con facturas en las cuales se presentan reclamaciones, en donde se está pidiendo que se libre mandamiento de pago. Ese tipo de jueces, y lo digo con todo respeto, tratan de verificar o identificar cómo resolver un conflicto de estas características con teorías generales, con circunstancias meramente procesales que les permitan evitar tener que revisar documentalmente esos soportes. Y allí es donde aparece la problemática que despierta este tipo de discusiones provocadas por el Tribunal Superior.
Y lo digo provocadas por el Tribunal Superior porque los jueces instancia, entiéndase, jueces civiles del circuito, cuando no conocen de primera instancia, o estos mismos jueces civiles del circuito cuando son segunda instancia en el evento de que les lleguen apelaciones de los civiles municipales, pues están en una incertidumbre, o digamos, como yo se lo he dicho en algunas ocasiones a los magistrados en las alegaciones, una inseguridad jurídica. Para mi percepción, esto genera una inseguridad jurídica, una inestabilidad, porque dentro de la plaza puntualmente, y esto se puede amplificar a nivel nacional, y por eso hemos considerado importante tocar este tema en esta tertulia del día de hoy, nosotros no vamos a tener puntualmente pronunciamientos de Corte Suprema de Justicia en relación con este aspecto. ¿Por qué no lo vamos a tener tan fácil? Porque son procesos ejecutivos y no van a ser sometidos a casaciones. Ante esa situación, pensemos, por ejemplo, en una situación donde se inicia una acción ejecutiva en una plaza distinta a Barranquilla, en donde no conocemos cuál es la posición de los jueces en esa zona, en donde es primera vez quizá que están resolviendo sobre este tipo de controversias. Consideramos y considero prudente que este insumo termina siendo trascendental y fundamental para poder estructurar y mostrarle a esos jueces en las otras plazas cómo evitar llegar a esta controversia de una forma clara. Porque finalmente, a pesar de no ser decisiones de Corte Suprema, en mi concepto, son precedentes que son fundamentales a considerar al ser proferidos por un tribunal superior que dentro de las acciones ejecutivas está sentando una posición clara y muy bien sustentada en derecho. En ese particular y ante esa complejidad, hemos visto casos de jueces donde simplemente dicen, bueno, como a mí me trajeron 5.000 facturas, yo no tengo tiempo de revisar esas facturas, resuelvo con las normas de la acción cambiaria y finaliza el proceso. O jueces más acuciosos que llegan y dicen, bueno, revisemos si la factura cumple con los requisitos del título ejecutivo complejo y de no cumplirlo, revocamos ese mandamiento de pago. Ahí en ese particular es muy importante comentar una anécdota en donde en vía de tutela la Corte Suprema de Justicia conoció de una sentencia en la cual una IPS presentó una tutela contra una decisión de un juez civil del circuito en el cual revocó el mandamiento de pago de plano, pero en la decisión no manifestó puntualmente en relación con cada factura cuáles eran los documentos de los cuales adolecía ese título ejecutivo complejo. Esa decisión de la Corte en sede de tutela lo que ordenó fue al juez volver a proferir la decisión, obviamente manifestando puntualmente cuáles eran esos documentos que adolecía la demanda que él había revisado y por medio de la cual él había decidido revocar el mandamiento de pago, situación que el juez posteriormente revisó, sustentó y en algunos casos revocó el mandamiento de pago y en otros verificó que sí se encontraba cumplido el título ejecutivo y procedió a continuar con la ejecución. Estas situaciones también han sido discutidas en aras de buscar pronunciamientos de la Corte Suprema en sede de tutela, porque como no tenemos casación, quizá revisión tampoco, ¿cuál ha sido la posición en sede de tutela de la Corte Suprema de Justicia? Y lo comento porque no solo ha sido intentado por el escenario nuestro, sino también intentado por las IPS. Y la posición de la Corte Suprema de Justicia ha sido muy diplomática, en sede de tutela por vía de hecho. En las acciones que han iniciado las IPS, la posición de la Corte ha sido, nosotros no somos una tercera instancia, y como nosotros no somos una tercera instancia, y esto es un conflicto de interpretaciones, nosotros no nos podemos involucrar. Por otro lado, la posición de la Corte en las tutelas que han presentado las compañías de seguros ha sido la misma. Nosotros no somos una tercera instancia, como tal no nos podemos involucrar, y en esas condiciones eso es un conflicto de interpretaciones respetables por parte de los jueces. Quiero rescatar algo de las posiciones de la Corte. En ninguna de las decisiones de la Corte que he tenido la oportunidad de conocer, la Corte ha sentado, siquiera de manera tangencial, alguna posición sobre si se debe aplicar la acción ejecutiva del contrato de seguro o la acción cambiaria. Simplemente lo que ha dicho es que no es una tercera instancia. Hay una decisión en donde la Corte Suprema de Justicia en sala plena resolvió un conflicto de competencia
relacionado con la atención de este tipo de reclamaciones o de acciones ejecutivas. En esa sentencia, que ahora en un rato se la cito puntualmente, la Corte decide que la jurisdicción competente era, pues obviamente, la civil, pero además de eso, trata como en las consideraciones de decir que el título es un título simple. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia es algo que yo rescato muy interesante como un insumo desde el punto de vista jurídico y académico, salvo el voto. Pero la Sala Civil en pleno, porque como era sala plena, sala civil, todos los magistrados de su sala hicieron un pronunciamiento de salvamento de voto y manifestaron que ellos no estaban de acuerdo con que la posición fuera de que se aplican las normas generales, sino normas especiales que lo regulaban, y que en virtud de esas situaciones, independientemente de cuál era la acción, lo que resolvieron era que las normas aplicables eran las del contrato de seguro. Esa decisión, que fue en salvamento de voto, es importante hacerle seguimiento, porque en cualquier momento puede existir algún pronunciamiento en alta corte que termina teniendo alguna relevancia, ya sea por tutela, o inclusive no descartemos la posibilidad de que quizá la Corte Constitucional, por los argumentos que veremos en un rato, decida de pronto someter la revisión, pero eso ya es una circunstancia que nos dará y nos sustentará el tiempo. Un poco esa era la idea, comentándoles ese estado del arte, esa problemática que se ha generado, pero también irlo decantando un poco en cuanto a qué decirles o qué plantear en el escenario académico frente a esas conclusiones o esas posiciones de los magistrados del Tribunal de Barranquilla. Aquí hay dos decisiones que yo resalto en color naranja, si lo alcanzan a ver en la parte inferior. La del 12 de agosto del 2020 y la del 19 de agosto del 2021. Se preguntarán que ustedes por qué las resalto. Son dos decisiones fundamentales. La del 19 de agosto del 2021 es fundamental porque dentro de ese escenario estadístico que les comentaba, o de tendencias que les comentaba analizando las 8 salas del Tribunal de Barranquilla, esa decisión la profiere la sala que por unanimidad considera que la acción aplicable la escoge el accionante. Es decir, que si el accionante inicia con una acción ejecutiva derivada del título ejecutivo simple, aplica la norma de la acción cambiaria. Es decir, que si inicia esa acción ejecutiva con cargo a las normas del contrato de seguro, aplica la acción ejecutiva del contrato de seguro. En este caso en particular, esa sentencia del 19 de agosto del 2021 es importante por eso, porque esa sala resolvió el caso o el conflicto jurídico aplicando las normas del contrato de seguro, a pesar de que en las anteriores posiciones o decisiones siempre había revocado o había confirmado, perdón, el mandamiento de pago bajo la premisa de que las normas eran las de la acción cambiaria. Pero no conformes con eso, ocurrió algo que no se ve muy seguido en los jueces o en los tribunales superiores, y por eso también la resalto. Decidieron corregir una decisión que habían tomado el 12 de agosto del 2020, en la cual, dentro de la sentencia, limitaron la posibilidad de que la compañía de seguros propusiera excepciones bajo el argumento de que, como no objetó dentro del mes, no se podía defender. Gravísimo. Digamos que en un escenario como este de Acoldese es escandaloso lo que estoy diciendo, pero eso fue lo que ocurrió en esa decisión del 12 de agosto del 2020, y no solo en esa, en algunas otras decisiones anteriores, en donde los magistrados del Tribunal de Barranquilla que decidían aplicar no solo las normas de la acción cambiaria, sino en algunos casos las normas del contrato de seguro, decían que como no se demostró que la reclamación que presentó la IPS a la aseguradora se hizo dentro del mes, pues ya la aseguradora estaba obligada a pagar y no podía proponer ningún tipo de excepción. Gracias a Dios, afortunadamente, llegó la iluminación al tribunal, y el 19 de agosto del 2021, dentro de la misma sentencia, yo en una de las diapositivas traigo una cita en donde ellos lo mismo lo dicen: nosotros corregimos o rectificamos nuestra posición. Manifiestan de que en efecto sí se podía proponer excepciones, y puntualmente en ese caso, a pesar de que resolvieron con las normas del contrato de seguro, o la acción ejecutiva la tomaron como del contrato de seguro, también resolvieron las excepciones que atacaban el mandamiento de pago con base en las pruebas que se aportaban de que no había habido un accidente de tránsito, porque no era
era una póliza prestada o no era un accidente de tránsito, eventos no cubiertos por la póliza. También se analizó el tema de la pertinencia médica, entre otros aspectos. Este escenario tan complejo que en la práctica enciende muchas alarmas, es importante que lo analicemos ya en un escenario académico como este, porque finalmente ya los insumos los está dando el mismo tribunal gracias a las insistencias de los diferentes representaciones que han acogido a las compañías de seguros, en donde se les ha tratado de exponer esas posiciones para que ellos lo analicen. Claro eso, pues simplemente hagamos las conclusiones por medio de las cuales una y otra terminan siendo importantes analizar. Vamos a enfrentar la acción cambiaria con la acción ejecutiva derivada del contrato de seguro. Y allí es importante resaltar 4 aspectos. El primer aspecto, como lo he venido manifestando, la situación relacionada con que cuando aplican las normas de la acción cambiaria, la posición es que el título ejecutivo es simple y que solo con el hecho de que la IPS aporte las facturas se entienden como título valor con base en lo establecido en la ley 1231 del 2008 que le dio el alcance de título valor a las facturas. Por su parte, la posición de la acción ejecutiva derivada del contrato de seguro lo que plantea es que la acción es un título ejecutivo complejo, remitiendo la acción ejecutiva al artículo 1053, numeral 3 del Código de Comercio. Y en ese punto en particular, estableciendo que con base en las normas aplicables al seguro obligatorio de accidente de tránsito, esto es, entre otras puntualmente, el decreto 780 del 2016, que compiló las normas del sistema de salud y entre ellas el decreto 056 del 2015, que regulaba el tema del SOAT, se estableció cuáles eran los documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de servicios de salud a las compañías de seguros que amparaban el seguro obligatorio de accidente de tránsito. Y entre otros, establece de manera expresa cuáles son los documentos que estas IPS deben presentarles a las compañías de seguros. Por enunciarlos algunos, el formulario de reclamación, que para efectos adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, la epicrisis o resumen clínico, los documentos que soportan el contenido de la historia clínica, hablan también del el original de la factura o documento equivalente de la IPS, que también hace parte de los documentos que conforman el título ejecutivo complejo. Y cuando se reclama el valor de material de osteosíntesis, la factura o documento equivalente del proveedor de la IPS que suministró ese material de osteosíntesis. En ese particular, al existir, y ahí es algo que yo siempre le he resaltado cuando he tenido la oportunidad de estar en los estrados o hablar con los jueces y con los colegas, el SOAT es un seguro distinto a lo que tradicionalmente nosotros conocemos en el mercado, porque no es un seguro voluntario, es un seguro obligatorio, es un seguro que sus condiciones particulares y generales están específicamente reglamentadas en la ley. Ni siquiera las compañías de seguros pueden establecer sus condiciones porque se rigen con base en lo que está establecido en los diferentes decretos y leyes que lo regulan. Entonces, siendo así, nosotros no podemos solo limitarnos a que, como jueces o los funcionarios judiciales, con el solo hecho de que se aporte la factura, ya podríamos librar un mandamiento de pago cuando existen normas especiales, como las que les comento, que finalmente dejan entender con claridad que estamos en presencia de un título ejecutivo complejo. Otra consecuencia que puntualmente se ha identificado es la prescripción de 3 años, artículo 789 del Código de Comercio, y prescripción de 3 años de la acción cambiaria por el título valor. Esa situación ha sido digamos que la argumentación más recurrente en los jueces de instancia y los jueces de segunda instancia, de primera y de segunda instancia, cuando deciden aplicar la acción cambiaria. Casi que esos procesos donde se aplican las normas de la acción cambiaria, o usted demuestra el objeto dentro del mes, o usted prácticamente alega prescripción de 3 años, y si no hay prescripción de 3 años, pues tendría que pagar. Es lo que se ha generado en la percepción del ambiente, que esperamos con esta conferencia o esta conversación empecemos a cambiar un poco esa percepción. Por su lado, las acciones ejecutivas derivadas del contrato de seguro
pues obviamente aplican no solo las normas de prescripción del Código de Comercio, en especial la prescripción ordinaria de 2 años del 1081, sino que también en ese decreto 780 del 2016 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se hace expresa referencia al 1081, en donde se establece que las normas relacionadas con la prescripción son las del contrato de seguro, y reguladas no solo en el Código de Comercio, sino en ese artículo 1081 en particular. Entonces, en esos casos, pues ya el juez, al tomar la posición de que se aplican las normas del contrato de seguro, no le queda más remedio que en el evento de que se haya alegado prescripción, la única prescripción que se debe declarar aprobada es la de la prescripción ordinaria de 2 años, contada desde el momento en que se ha tenido conocimiento del hecho que daba hacia la acción. Esto es la atención médica por parte de la IPS o cuando ya el paciente haya sido dado de alta. Inclusive se habla de la última atención que haya tenido el paciente. Otra situación, y yo lo planteo como una pregunta para que la concentremos en esta tertulia de hoy, es lo que ocurre con las excepciones en la acción cambiaria y lo que ocurre con las excepciones en la acción ejecutiva derivada del contrato de seguro, o lo que ha ocurrido en la práctica. Yo digo, hay libertad exceptiva en esas excepciones que plantea el Código de Comercio o que se podrían plantear dentro de una acción ejecutiva derivada de la acción cambiaria. Acuérdense que tenemos el tema de que si me van a aplicar las normas de la acción cambiaria, tengo que irme a las excepciones taxativas del artículo 784. Pago, entre otras excepciones. Yo preguntaría, entonces, si me van a aplicar las normas del contrato de seguro, ¿hay limitación a la libertad exceptiva? ¿Qué han decidido esos jueces? ¿O qué es lo que han dicho esas decisiones? ¿O qué es lo que en la academia o en el escenario jurídico debemos considerar? Como cuarto punto, tenemos el tema de la relevancia en la notificación de la objeción dentro del mes. ¿Hay relevancia de esa notificación de la objeción dentro del mes en la acción cambiaria? Pues digamos que si usted objetó dentro del mes, mira, estaría usted dentro de las normas del cobro de las reclamaciones en salud, y que en esas condiciones, pues prácticamente usted no tendría la aceptación tácita de esa factura, entre otros argumentos, porque aunque hablar de aceptación tácita por las normas del Código de Comercio nos remite a los 5 o 10 días después de la radicación. Complejo. En el caso con la acción ejecutiva derivada del contrato de seguro, ¿habría relevancia la notificación de la objeción dentro del mes? Claro que hay relevancia. Eso no va a cambiar. Por supuesto que hay relevancia. Y en ese caso, puntualmente, es importante entrar a considerar que si las objeciones a las reclamaciones se notificaron dentro del mes siguiente a que se recibiera la reclamación, no hay lugar a que se inicie ningún tipo de acción ejecutiva con cargo a esas reclamaciones puntuales. Eso sí se va a mantener, sí hay relevancia, sí es importante tener en consideración. Entonces, esto lo planteo sobre la base de que al final es una problemática. Acción cambiaria, acción ejecutiva, podría ser muy sencillo, la verdad, pero se ha ido con el paso de los años complicando poco a poco al punto de que llegamos a hacer interpretaciones como la que nos ha llevado en algunos casos estos jueces. Hagámonos una pregunta. ¿Puede el accionante IPS escoger entre la acción cambiaria y la acción ejecutiva? Eso hay que entrar a responderlo y lo podemos responder al día de hoy con la información que se tiene. Y para responder esa pregunta es necesario remontarnos a la jerarquía de las normas aplicables al caso concreto. En ese juego volvemos a plantear cuál es el régimen legal previsto en las diferentes disposiciones. ¿Cuáles son las disposiciones que regulan este tipo de situaciones? Encontramos, pues obviamente, el artículo 167, parágrafos 1 y 3 de la Ley 100, que habla puntualmente de que el cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos y demás prestaciones continúa a cargo de las aseguradoras para administrar los recursos del seguro obligatorio. También encontramos, pues obviamente, las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en particular el artículo 192, numeral 4, que dice que la normativa aplicable al seguro obligatorio, en lo no previsto en ese capítulo, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito se regirá por las normas que regulan el contrato de seguro en el Código de Comercio, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. No conformes con eso, pues obviamente el decreto 780 del 2016, en el artículo 2.6, punto 1, punto 4, punto 1, numeral 8, establece que el régimen legal
que en lo no regulado en el presente capítulo para el SOAT, se aplicarán las disposiciones previstas para las aseguradoras y el contrato de seguro, establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Código de Comercio y demás disposiciones concordantes. Entonces, yo me pregunto, ante tanta claridad, ante tanta ratificación normativa, ¿por qué insisten en aplicar acción cambiaria si al final hay un régimen especial que regula no solo cómo resolver las situaciones que se plantean entre las partes intervinientes, sino también cuál es el régimen legal aplicable? A mí en ese punto me gusta citar la sentencia C451 del 2015, y la quiero traer a colación nuevamente, en donde, por citar alguno de los apartes, establece la Corte Constitucional que frente al criterio de especialidad, cabe entonces entender que el mismo opera con un propósito de ordenación legislativa entre normas de igual jerarquía. Sí, claro, tenemos la acción cambiaria y tenemos la acción ejecutiva del contrato de seguro, ambas hasta en el mismo código. En el sentido que ante dos disposiciones incompatibles, una general y una especial, permite darle prevalencia a la segunda, en razón a que se entiende que la norma general se aplica a todos los campos, con excepción de aquel que es regulado por la norma especial. Entonces, si también desde el punto de vista constitucional la Corte ha sido pacífica en establecer que prevalece la norma especial contra la norma general, eso nos lo enseñaron en Introducción al Derecho a todos nosotros, ¿por qué insistir en la teoría de que el accionante puede escoger cuando finalmente no hay ningún soporte jurídico, salvo decir que el título valor es un título ejecutivo simple, la factura es un título valor como título ejecutivo simple, que sustente realmente el por qué en un escenario de contrapesos prevalece esa posición jurídica frente a la resolución concreta de ese caso en particular que le correspondió analizar al juez? Entonces, la crítica puntual a esa posición de la acción cambiaria o de la posición de los magistrados en decir de que es que el accionante puede escoger si se presenta la acción ejecutiva con base en la acción cambiaria o con las normas del contrato de seguro, se cae de su propio peso. Y se cae de su propio peso porque dentro de una ponderación prácticamente adquiere mayor relevancia la norma especial sobre la norma general. Ahí lo tenemos. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 780 del 2016, el artículo 1077 del Código de Comercio, que también es citado en este Decreto 780 del 2016 para la acreditación de la reclamación. Y no conforme con eso, pues obviamente la acción ejecutiva que consagra el artículo 1053, numeral tercero del Código de Comercio. Ante tanta cita normativa donde se establecen cuáles son las normas que regulan este tipo de situaciones jurídicas, ¿por qué insistir en esa posición? Hablemos un poco de las excepciones. Aquí yo quiero plantear una posición a título de conversación para análisis de todos. Y es, bueno, en gracia de discusión, nos resuelven con las normas de la acción cambiaria porque nos limitan la libertad exceptiva. Lo que comentaba yo ahorita, hay libertad exceptiva. Estamos limitados para proponer excepciones, o las compañías de seguros en el proceso de defensa están limitadas para proponer excepciones. La pregunta puntualmente la responde el artículo 784, numeral 12 del Código de Comercio, que son las excepciones que se pueden proponer en la acción cambiaria. Y ese numeral 12 habla de las excepciones derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. Entonces, si yo tengo una excepción dentro de ese proceso ejecutivo en donde se está manifestando de que no es un evento amparado, no es un evento cubierto por una póliza, no es una excepción derivada del negocio jurídico que da origen a la transferencia del título, ¿por qué me niegan la posibilidad de resolver esa excepción que está no solo fundada jurídicamente, sino que también está soportada probatoriamente? ¿Por qué simplemente se limita el análisis en algunos casos, o se limitaba, espero yo, el análisis, porque ahora les contaré cómo está dando la vuelta, a decir que como no se objetó dentro del mes hay que pagar? Eso genera las percepciones que precisamente comentaba al inicio. Si no, es que si nosotros no demostramos que objetamos dentro del mes, hay que pagar. Entonces, en gracia de discusión, si me resolvieran con base en las normas de la acción cambiaria, la posición que planteo es, también hay posibilidad de defensa con base en este numeral 12 del artículo 784. Y se pueden proponer todas las excepciones
que se puedan identificar con relación al negocio jurídico. Y son todas. Todas las objeciones se basan en situaciones relacionadas con el negocio jurídico, pertinencia, no cobertura, agotamiento del valor asegurado, entre otras. Ahora, si nos vamos al escenario de la acción ejecutiva, pues también podríamos plantear claramente de que encontramos una sentencia de hace muchos años que precisamente fue la que tuvo en cuenta el tribunal para tomar la decisión de corregir ese hierro en el que incurrió y el que ahorita lo voy a citar. Magistrado Nicolás Bechara Simancas, una sentencia familiar para muchos de ustedes seguramente, donde se establece que si el beneficiario reclama pago ante el asegurador con base en un riesgo no amparado, ya sea porque el siniestro ocurrido es totalmente ajeno al contratado o porque la especie reclamada está excluida contractualmente del género constitutivo del siniestro, ningún derecho puede surgir para el primero de la simple circunstancia de que su reclamación no sea objetada por el segundo en el plazo legal, porque esa omisión no es en el derecho colombiano fuente de obligaciones. Y esa decisión llevó al tribunal en la sentencia del 19 de agosto del 2021, y es algo que quiero resaltar para que un poco esas percepciones las analicemos mejor, a decir lo siguiente. Se insiste que la falta de objeción por parte de la aseguradora dentro del término establecido para tal fin no le imposibilita ejercer su derecho de defensa a través de los medios exceptivos sustentados en los argumentos e inconformidades que habría podido proponer como objeción a la reclamación. De esta forma, se rectifica la posición asumida por la magistrada sustanciadora como integrante de la Sala Quinta de Decisión Civil Familia en la providencia del 12 de agosto del 2020, la que estaba en naranja ahorita al inicio, en la cual se señaló: presentados aquellos documentos y guardado el silencio por la compañía, se entiende que no hubo objeción a la reclamación y que en consecuencia la póliza presta mérito ejecutivo, de manera que la compañía de seguros no puede hacer valer frente a la CU, a título de excepciones de mérito, los reparos que podía formular dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud de pago. Miren lo que está planteando el Tribunal de Barranquilla en esa sentencia el 19 de agosto del 2021. Primero, no solo está profiriendo una nueva posición o planteando una nueva posición, sino que está corrigiendo una anterior. Obviamente ya hay entrados en gasto, hay cosas jugadas, nada que hacer, pero sí puntualmente esto nos demarca el futuro de las acciones o de las posiciones del tribunal. Y quiero resaltar algo nuevamente. Esta es la sala de magistrados que siempre ha tenido la posición de que el accionante escoge. Esta es la sala de magistrados con esa tesis. Además de eso, citan la sentencia que el juzgador, y en eso sí el Tribunal de Barranquilla ha sido pacífico, tiene el deber de examinar el cumplimiento de los requisitos sustanciales del título ejecutivo, inclusive de forma oficiosa. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC 3298 del 2019, del 14 de marzo del 2019, lo planteó. Ahí me parece importante hacer un comentario, y es sobre la base de la importancia del recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Las modificaciones del Código General del Proceso, en especial relacionadas con las excepciones o los argumentos sobre los requisitos formales del título, establecen de que deben ser propuestos a través de recursos de reposición. Esta sentencia, el 14 de marzo del 2019, volvió un poco a la posición anterior que se aplicaba en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que establecía de que los requisitos del título se podían revisar en cualquier momento del proceso, inclusive en la sentencia. Situación que interpretativamente no daba el Código General del Proceso, creo, si no me equivoco, es el artículo 430 del Código General del Proceso, hago ese asterisco por si no cito la norma exacta, en donde se plantea de que deben ser propuestos a través de recursos. Mi invitación es que esos requisitos o esos argumentos relacionados con la ausencia de exigibilidad del título ejecutivo, especialmente por no cumplir los requisitos del título ejecutivo complejo, siempre hay que proponerlos a través de recursos. Y la posición que están adoptando los jueces es, bueno, yo lo reviso en sentencia, o no están sustentados, pero no eximen la posibilidad de que de manera oficiosa, con base en este precedente, pueda el magistrado o el juez que conozca la segunda instancia, o quizás hasta el mismo juez, modificar esa posición. Esto es muy importante porque al final le da una relevancia increíble a las pruebas y nos devuelve otra vez al escenario de hace 10 años, en los cuales la conversación se limitaba a decir, es que cuando se inician acciones ejecutivas con base al artículo 1053,
lo citaban algunos profesores, decía, es que un ejecutivo contra una compañía de seguros se convierte en un declarativo. Bueno, todos estos últimos 10 años, esa tesis en el tema del SOAT empezó a ser revaluada, porque casi que no daban la posibilidad de generar esa controversia de análisis de fondo sobre las pruebas que se aportaban a través de excepciones distintas a las que se planteaban con relación al título ejecutivo. Y en ese caso en particular, esto aviva, y esa también fue una posición importante en esta sentencia del 19 de agosto del 2021, revive por fin un escenario jurídico importante en relación a que ahora sí los jueces están entendiendo de que es obligatorio analizar las excepciones que se proponen, independientemente, y quiero ser muy claro de eso, independientemente de que la tesis sea acción cambiaria, que no la comparto, o acción ejecutiva derivada del contrato de seguro, el juez está en el deber jurídico de analizar las excepciones que se planteen con relación al negocio jurídico en particular. Esto es en relación a las objeciones, porque hay objeciones por no cobertura, ya sea porque no hay accidente de tránsito, porque hay póliza prestada, objeciones por pertinencia médica, por material de osteosíntesis, agotamiento de cobertura, inclusive hay objeciones por prescripción, entre otras causales de objeción. Entonces, si ya ese tema está siendo claro por parte de los jueces, por parte de los magistrados, donde ya están abriendo la puerta a decir, ok, listo, ya es el momento de empezar a revisar de fondo esos documentos, el trabajo ya es probatorio. Y ese trabajo probatorio no se limita a aportar una serie de documentos, sino a entender y leer puntualmente a esos funcionarios que van a resolver esas situaciones o esas controversias jurídicas. Hay que ser muy dinámicos y muy didácticos en la presentación argumentativa de los casos. Y en ese escenario puntualmente encontramos que la sentencia precisamente del 19 de agosto del 2021 se declararon probadas excepciones como no cobertura, porque se identificó desde el punto de vista probatorio que la defensa había aportado las investigaciones por medio de las cuales se acreditaba que el evento que daba origen a la afectación de la póliza no correspondía a un accidente de tránsito en unos casos. En otros casos, las investigaciones concluían de que correspondía a un evento de póliza prestada. Y existían todas las pruebas que acreditaban no solo el informe, sino los soportes que anexaban en ese informe, acreditando esa situación en particular. Sobre el tema de la pertinencia médica, insistió esa sentencia en que, ojo, es importante acreditar médicamente las razones por medio de las cuales se considera que el tratamiento adelantado por la IPS no era pertinente. Y que en esa razón, si se aporta un mecanismo o un indicio probatorio relevante que permita llevar al juez a ese análisis de fondo, pues debe ser resuelto y analizado en relación con esa prueba. Con relación al material de osteosíntesis, ¿qué decir de las pruebas? Ahí hay que destacar un poco el tema de los sobrecostos en relación con ese material de osteosíntesis, cuáles son los precios del mercado, sobre esa base qué documentos se pueden aportar desde el punto de vista probatorio para acreditar que los costos están sustancialmente elevados frente al mercado que realmente está reclamando ese tipo o que genera el cobro de ese tipo de material de osteosíntesis para poder ser solicitado ese pago a través de la póliza del SOAT. El tema del agotamiento de la cobertura, las certificaciones que acreditan por parte de la compañía, porque eso inclusive está sustentado en el decreto 780 del 2016 en relación con que la compañía de seguros está obligada a emitir las certificaciones por pólizas no expedidas, por ejemplo, también por pólizas donde se haya agotado la cobertura, en donde se evidencien las razones y las pruebas por medio de las cuales se demuestre ese agotamiento. Y finalmente el tema de la prescripción, en donde pues hay casos en los cuales prescribe inclusive antes de que se presente la reclamación formal y las objeciones se basan en prescripción. Ese escenario hay que analizarlo en concurso con la prescripción frente al proceso judicial, teniendo en cuenta los distintos análisis de la interrupción de la prescripción y las posiciones que se han dado al respecto. Ya para ir cerrando, en el tema de la jurisdicción coactiva, toda esta argumentación es aplicable. Todo ese planteamiento de las normas, inclusive hay conceptos de la Superintendencia de Salud, hay inclusive, como les decía, sentencias de tutela de la Corte Suprema, hay fallos adicionales a esto de los distintos tribunales en el país que han sentado diferentes posiciones. Pero lo cierto es que hay una argumentación jurídica clara de que la acción cambiaria no es la normativa aplicable. Y en ese sentido, tanto en el escenario ordinario como en el escenario de la jurisdicción coactiva, le corresponde a esa entidad pública analizar las circunstancias derivadas de esta argumentación para proferir
ese mandamiento de pago o en su efecto corregirlo o revocarlo o iniciar las acciones que corresponden. Porque ahí es importante resaltar un detalle no solo en el escenario ordinario, sino también en el escenario estatal. Es que las IPS no es que se vayan a quedar sin la posibilidad de cobrar esos gastos médicos en que incurrieron, por ejemplo, en un evento de no cobertura. Ahí entra en juego el tema del ADRES, en donde puntualmente esas IPS deben iniciar las acciones, no solo contra el ADRES en el evento de que, por ejemplo, sea un vehículo que se desconoce, sino también con la GPS o la ARL. Es decir, señor IPS, la objeción de la compañía de seguros no significa puntualmente de que usted ya se queda sin poder volver realidad ese gasto en el que incurrió. Cóbreselo a la autoridad o a la entidad que corresponda, ya sea sistema de seguridad social, ya sea sistema ADRES, entre otros que deben asumir esos costos. Allí nos lleva a esto, en el tema de la jurisdicción coactiva, a una conclusión. Es importante entender que en este tipo de actos administrativos es necesario en algún momento que se considere la posibilidad de iniciar acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para empezar a mover esto dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Y en este campo en particular, lo que termina ocurriendo puntualmente en la práctica es que estas IPS públicas inician jurisdicción coactiva con procesos muy pequeños, cobros de 200, 300 mil pesos en algunos casos, algunos otros muy grandes. Pero puntualmente es muy común verlo en temas muy pequeños y eso no incentiva la posibilidad de iniciar esas acciones de nulidad y restablecimiento. Pero este escenario está abierto con base en toda esta argumentación que hemos pues, enunciado, entendiendo las condiciones de la tertulia, simplemente a meramente enunciativo, contarles un poco lo que está pasando en el Tribunal de Barranquilla, porque al final esto se va a expandir a nivel nacional y esa expansión nacional es muy importante recordar y tener en cuenta de que ya hay unas posiciones muy claras en donde se está ratificando permanentemente la prosperidad de la acción ejecutiva del contrato de seguro versus la acción cambiaria y como empecé, como decía al inicio, esas percepciones hay que irlas cambiando. Y para finalizar, ¿cuál es el estado o cuál considero yo será el estado de la situación jurídica futuro? Pues seamos francos, se están generando mesas de trabajo en conciliación, pero ya las mesas de trabajo en conciliación se deben plantear en términos más equitativos. Lo digo porque la percepción de que todos los procesos estaban perdidos generaba que las negociaciones fueran muy desesperadas, muy aceleradas, y eso impedía que se pudieran, pues obviamente, plantear posiciones dentro de esas mesas de trabajo desde el punto de vista jurídico, aclaro, que permitieran poner también a la IPS dentro de un escenario de 50-50. Entonces, digamos que el escenario a futuro van a generarse mesas de trabajo de conciliación donde seguramente los términos de las negociaciones van a ser un poquito más equitativos, ya no tan inclinados a las IPS. Se van a incrementar los procesos declarativos. Por supuesto que se van a incrementar los procesos declarativos y no significa que no se puedan defender. Esas defensas dentro de los procesos declarativos tienen una relevancia. La carga de la prueba la tiene el demandante, como todos lo sabemos. Pero adicionalmente a eso, la carga o las pruebas que se aporten relacionadas con las objeciones es obligatorio, no así como decíamos en los ejecutivos, pero en los declarativos sí es obligatorio ser analizados por el juez. Y en ese análisis ya no va a haber una posición jurídica sencilla que permita al juez apartarse para no tener que revisar los documentos, como les contaba al inicio, era lo que se veía en la práctica, o es lo que se ve todavía en algunos casos. Y finalmente, en las decisiones, tanto en los declarativos como en los ejecutivos, vamos a empezar a ver esas decisiones sustentadas en pruebas y no en teorías jurídicas generales, como les decía al inicio, en donde el juez simplemente decía, yo no voy a ver nada, a mí me conviene la acción cambiaria o me conviene la acción del contrato de seguro y yo me voy por una teoría jurídica general, revoco o continúo y ya no miro más nada. Prescripción y se acabó. No, aquí ya estas situaciones que se han venido presentando exigen que los jueces de instancia, entiéndase jueces municipales, circuito y hasta los mismos tribunales, le están exigiendo a sus jueces de instancia revisar todas las excepciones, en particular las que se encuentren debidamente probadas, para resolverlas de fondo, ya sea tanto en el ejecutivo como en el proceso declarativo. Es un poco, era la idea de comentarles en esta conversación. Yo pues voy con toda la disposición de dejar a disposición de la asociación y pues obviamente para que puedan conocerlo todos ustedes, las decisiones organizadas en la cronología que ya pues poco a poco les hemos mencionado durante esta tertulia. Y pues la idea es que sean insumos muy útiles para el escenario profesional,
que se genere la conversación en estos estrados académicos y que se pueda precisamente llegar a hacer consideraciones que puntualmente se resuelvan en derecho. Entonces, pues ya sin más preámbulo, pues yo agradecer el espacio, respetando pues obviamente el tiempo, a la asociación, al doctor Nicolás, y pues no, a disposición si hay alguna pregunta, alguna conversación. Doctor Alex, mil gracias por su presentación, muy valiosa, muy interesante. Lo que usted dice es fundamental en la medida en que cuando se trata de asuntos en los cuales no cabe el recurso extraordinario de casación y no hay posibilidad de que lleguen a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, es absolutamente importante conocer lo que está pasando en una región para estar preparados y poder difundir las teorías que se ajustan a derecho en otros lugares de nuestro país. Entonces, muchísimas gracias, muy valioso, muy interesante. Con su venia, dado que usted pues, manifestó que está dispuesto aquí a atender preguntas del público, lo cual le agradecemos mucho, voy a permitir que las personas que están aquí presentes, si alguno quiere hacerle una pregunta al doctor Alex, entonces le pediría por favor que levante la mano, nosotros le habilitaríamos el uso del micrófono para que pueda hacerle la pregunta a nuestro expositor. Entonces, pues no sé si alguien quiere intervenir para plantearle algún interrogante al doctor Alex. Bueno, mientras que definimos si hay preguntas del auditorio, doctor Alex, yo estoy entendiendo que muchas veces de pronto la decisión del juez, más que motivada en derecho, está como motivada en conveniencia. Es como si a veces simplemente para los fines del trámite en el despacho, y no necesariamente puede ser la decisión del magistrado o del juez, sino muchas veces puede ser de los sustanciadores en los distintos despachos o los magistrados auxiliares. Prefiero aplicar la tesis general de los procesos ejecutivos cambiarios para evitar la cantidad de excepciones y que el proceso ejecutivo sea lo más sencillo y expedito posible. Sí, sí es correcto ese entendimiento. Eso es correcto, y eso no solo está pasando en esta plaza, sino a nivel nacional en algunos escenarios, porque precisamente ese es el planteamiento más complejo. Están dejando de lado el tema jurídico, cuando desde el punto de vista jurídico hay mucha argumentación, hay mucho, no solo, digamos, no solo teoría, sino que también hay muchas normas que así lo regulan. Y en esas condiciones, pues, desconocer la existencia de las mismas casi que nos deja en un escenario en donde las teorías de las normas especiales sobre las normas generales quedan en desuso. Entonces, ¿dónde quedan todos esos principios hermenéuticos que al final deben ser tenidos en cuenta en un proceso donde se generan conflictos de este tipo, en donde dos normas de la similar jerarquía pues entran en conflicto y el juez termina tomando una decisión desconociendo esos principios hermenéuticos, sobre todo el tema del criterio de especialidad, en donde eso para todos es muy fácil de entender? Es importante considerarlo, es importante analizarlo desde el punto de vista del presente, del punto de vista, y ahí es donde quiero resaltar, del impacto que van a tener estas decisiones a lo largo de los próximos años. Porque finalmente esas decisiones lo que terminan generando es un precedente relevante, porque esa historia es importante como evitarla desde el punto de vista académico y desde el punto de vista jurídico en otras plazas, quizá en donde se puede dejar de manera pacífica y clara. Inclusive el Tribunal de Bogotá ha tenido pronunciamientos sobre el tema con Marco Álvarez, y en esos pronunciamientos el Tribunal de Bogotá ha dicho, no, aquí las normas son las del contrato de seguro. Entonces, basados en esos principios donde quizá podría parecer tan sencillo, el tema se vuelve un poco complejo desde el punto de vista práctico si no se lleva una sustentación coherente y clara que permita concluir de que finalmente la norma especial prevalece sobre la norma general con todas las citas jerárquicas normativas que aplican. Gracias. Una pregunta, partiendo de la base que decían que es un proceso ejecutivo cambiario y que las excepciones queden limitadas a las del 784 del Código de Comercio, ¿alguna vez se ha propuesto el negocio causal? ¿O podría uno decir que el negocio causal o excepciones derivadas del negocio causal
son referentes al contrato de prestación de servicios médicos o al contrato de seguro. ¿Cómo te ha ido con eso cuando le limitan a uno como litigante sus opciones de defensa? Y ahí precisamente hay un tema complicado. Por ejemplo, una de las situaciones prácticas es que no hay contrato. Aquí es importante tener en cuenta que no estamos en presencia de un contrato como tal que exista entre la IPS y la aseguradora, porque simplemente ocurrió un accidente de tránsito y llevaron al paciente a la IPS más cercana. Entonces, ¿desde dónde nace la relación jurídica? La relación jurídica no nace de un contrato previamente celebrado entre la IPS y la aseguradora, sino que nace desde el punto de vista de la situación que se presenta con cargo a las normas del SOAT, porque la IPS se constituye legitimado para reclamar, porque así lo establece el decreto 780, y en esa legitimación para reclamar casi que está presentando una reclamación con cargo a un contrato que es el de seguro, no el de prestación de servicios de salud como tal, que parecería es lo que se presentaría. Entonces, digamos que en esas condiciones, llegar a la conclusión de que las normas del contrato de seguro son las aplicables parecería sencillo, pero ante un escenario como el que les presento en el estado del arte, se empieza a convertir un poco fangoso y es importante tener claras las posiciones al momento de estructurar las defensas. Bueno, tenemos dos preguntas del público. Hay un usuario con nombre Estudio Jurídico que tiene la mano levantada y Carolina Robles. Entonces yo le pediría por favor, Andrea, que primero le otorguemos la palabra a Estudio Jurídico y posteriormente a Carolina para que le hagan las preguntas pertinentes al doctor Alex. Doctor Alex, muy buenas noches. Le habla Milton Vázquez. En relación a las objeciones que plantean las aseguradoras, el ente supervisor manifestó hace poco que pues la prescripción tiene que ser declarada por el juez, pero pues en el común las aseguradoras hacen un documento contentivo de la objeción pues manifestando que operó ese fenómeno extintivo de la prescripción. Usted en su litigio en la Plaza de Barranquilla, ¿qué ha visorado de los jueces, de los magistrados y también con aplicación del artículo 1081 o el de la acción cambiaria? ¿Qué nos puede aportar sobre el particular? Sí, en ese caso, gracias por la pregunta, doctor Milton. En ese caso en particular hay una situación y es, los jueces cuando ya van a analizar de fondo no se concentran en analizar si la causal de objeción fue por prescripción. Ya cuando viene el momento de proferir la sentencia, el juez lo que analiza es si desde el momento en que se generó el derecho, esto es, aplicando acción cambiaria desde la fecha en que se pidió la factura o aplicando la norma del contrato de seguro cuando se realizó la última atención al paciente, transcurrieron los 2 o los 3 años. Independientemente de si la objeción fue o no fue por prescripción. ¿Yo qué planteo? Que el hecho de que la objeción haya sido por prescripción no significa que en el fondo no haya una verdadera objeción, por ejemplo, por pertinencia o una verdadera objeción por no accidente de tránsito. En esos casos en particular, el análisis puntual en lo práctico debería ser que si el deseo es objetar por prescripción, se complemente con los argumentos reales de la objeción, desde el punto de vista del trasfondo de argumentativo de si es un evento de agotamiento de cobertura, de no accidente de tránsito o de las causales que normalmente se identifican al momento de estudiar ese tipo de reclamaciones. Y que esas comunicaciones no solo se limiten a manifestar la prescripción, porque como le digo, los jueces al final en la práctica, independientemente de lo que se haya dicho en la objeción, si se dijo prescripción, para ellos la prescripción que analizan es puntualmente en el caso. He visto casos inclusive que la prescripción no solo la cuentan desde la última atención, sino desde la reclamación. Y en esos casos, pues prácticamente el término se corre y puede ocurrir que el momento en que se consideró la objeción o de prescripción por parte de la compañía de seguros con esa teoría no se configuren o los 2 o los 3 años, dependiendo del caso en concreto, y se corre el riesgo de que se amplíe el espectro de responsabilidad por parte de la compañía. Entonces, en ese caso puntual, la idea es, además de plantear la prescripción, independientemente del escenario, jurídicamente hablando, obviamente la del contrato de seguro, debe también complementarse esa objeción con las razones por las cuales esa factura en particular no debe ser reconocida. Gracias, doctor Alex. Buenas noches. Hola, María, buenas noches. Bueno, más que quizás una pregunta, era como compartir un poco con ustedes también la experiencia desde otras plazas judiciales, especialmente, digamos, Neiva, que tiene una posición
completamente opuesta a la de Barranquilla, que además la tienen varios tribunales en el país. Y acá el argumento que viene tanto pues desde el Tribunal Superior y pues de ahí todos los demás despachos judiciales, ellos acogen siempre es la tesis de que es la acción cambiaria, y la sustentación que hacen en este caso es que como en el decreto 780 o en el decreto 56 dice en uno de los artículos que la factura que se allegue con la reclamación debe cumplir todos los requisitos de la factura cambiaria y no se hace ninguna salvedad por el solo hecho de mediar la existencia de esa factura, eso hace que sea acción cambiaria. Y lo mismo como con el tema de la prescripción, la tesis acá que ellos manejan para aplicar los 3 años, es que dicen que cuando la norma hace referencia al 1081, eso hace referencia es solo al trámite administrativo que se hace de la reclamación frente a la aseguradora, pero que como está la factura, es la acción cambiaria y simplemente entran a ver es lo de los 30 días y se acabó, con la gravedad de que muchas IPS en esa zona ni siquiera tenemos el derecho de la doble instancia porque fragmentan los procesos que queden de única instancia, cuestión de que uno ni siquiera pueda apelar para intentar llegar al tribunal o al menos al juez de circuito para intentar tratar como de que cambien estas posturas, sino que se queda uno ahí con la pelea y entonces intenta uno probatoriamente, como tú decías, bueno, voy a demostrar los fundamentos de las objeciones como una excepción derivada del negocio causal y entonces tampoco aceptan ese tipo de pruebas porque eso no es debate dentro del proceso ejecutivo. Entonces queda uno un poco también como que con las manos atadas. En algún caso incluso tuvimos la experiencia de que en la sentencia el juez dijo, tienen razón, esto no era una acción cambiaria, esto está derivado del contrato de seguros, pero como yo no lo dije así cuando resolví el recurso de reposición, no lo puedo declarar probado ahorita, entonces no puedo declarar probada la excepción. Y queda uno como que, y aún mostrando, digamos, las providencias de Barranquilla o de los diferentes tribunales, es como que, sí, pero aquí mi tribunal tiene esta otra postura y como la Corte no ha dicho nada, esa posición no es vinculante. Y si se hace referencia, por ejemplo, al auto ese de la sala plena que definió la competencia en la sala civil y al salvamento de voto de la sala civil. Dice, sí, pero precisamente eso es un salvamento de voto de la sala civil. Toda la Corte en pleno dijo que sí se definiera precisamente por los títulos valores. Entonces queda también uno un poco como que pataleando ahí sin muchas cosas. Yo te comento algo, Mayra. Mira, ahí hay algo importante y es eso que está ocurriendo en Neiva. Pasó muy fuertemente aquí en los años 2008, 2009, 2010 y como que hasta el 2014, 15. Y puntualmente la situación fue muy difícil porque realmente la tesis de la acción cambiaria era muy alta porque todas las apelaciones le correspondían a la sala del tribunal que estaba planteando la tesis de la acción cambiaria. Como te decía, aquí en estos casos es muy importante leer muy bien el tribunal. Como les decía también en la presentación, Barranquilla tiene 8 magistrados, tiene 8 salas. No sé, Neiva, cómo funcionan, cuántas salas tiene. Pero es muy importante leer, por ejemplo, qué salas están teniendo que tomar esas decisiones. Porque de pronto la percepción que se tiene es que es todo el tribunal, pero si uno hace una lectura de qué salas están profiriendo esas decisiones, podemos encontrar quizá la posibilidad de identificar que no es todo el tribunal, sino unos magistrados en particular. Entonces, en esos casos puntuales, es muy importante tener en cuenta ese tema de la especialidad que les comentaba. Y también es muy importante tener en cuenta el escenario pues obviamente las normas que establecen y que regulan el tema del SOAT sobre el régimen legal aplicable. Yo estoy seguro que ustedes lo han manifestado, pero quizá
cada día hay que ser más creativos. Lo digo porque este escenario que finalmente llevó a la decisión de agosto del 2021 fue un escenario que se empezó a estructurar hace 2 años, cuando se presentó la excepción o las excepciones contra el mandamiento de pago, pensando en que eso se iba a dar. Es decir, ya nosotros, así como te pasaba a ti, sabíamos que nos van a resolver con la acción cambiaria. Entonces, finalmente lo que se buscaba era precisamente proteger todos los argumentos, tratando de plantear, y quizá eso puede ser un escenario interesante, la posibilidad de que ellos expliquen a través de un salvamento de voto la posición, en donde tú puntualmente les pidas y les expliques por qué no te resuelven el resto de las excepciones. Porque finalmente, si lo analizamos en la práctica, ahí puede generarse una vía de hecho clara, en donde ya la Corte no le vas tú a someter la base argumentativa en decir a la Corte, oiga, decídame si aquí usted lo que va a aplicar es la norma de la acción cambiaria o la del contrato de seguro, porque como les digo, ya eso la Corte lo ha repetido en varias sentencias y no quiere tomar partido. Pero si la discusión la planteamos distinto, Mariana, y nosotros quizá lo que buscamos es plantear, oiga, mire que aquí hay un punto particular en donde yo tengo derecho a que me resuelva todas las excepciones, donde usted tiene que pronunciarse frente a mis objeciones, y si usted no lo hace, usted me está violando a mí el derecho a la defensa. Esa tutela por vía de hecho lo que va a generar, y estoy seguro que así será, en un escenario en el cual la Corte va a obligar al juez de instancia, en este caso un tribunal, a proferir una decisión considerando las excepciones. Y vuelvo a insistir, y ahí es donde aparece muy fuerte el argumento de ese artículo del numeral 12 de la acción cambiaria, de las excepciones sobre la acción cambiaria, porque ya sea aplicando la tesis de las excepciones del negocio jurídico o las excepciones del contrato de seguro, es importante esas excepciones que se proponen para que sean resueltas de fondo por el juez. Si las excepciones son rechazadas de plano, como tú nos los estás manifestando, ahí podríamos identificar un escenario de violación al derecho a la defensa que quizá, y lo digo con claridad, quizá puede ser considerado en un escenario de vía de hecho para que el juez de tutela le exija a ese tribunal que se pronuncie de fondo frente a cada una de ellas. Y se puede empezar a abrir un escenario interesante jurídicamente hablando. Doctor Alex, hay una pregunta más del doctor Milton. Con su venia. Le damos Gracias, la palabra. Claro. Gracias, doctor Alex. Una pregunta. Hoy en día las compañías, pues con ocasión a la expedición de la factura electrónica, pues están recibiendo las reclamaciones ya de manera virtual, y las facturas electrónicas pues viajan por los canales correspondientes que tenga cada aseguradora. La norma dice que pues toca pronunciarse dentro de las 72 horas si se rechaza o si acepta esa factura. Pues por sustracción de materia y por los volúmenes que se reciben, es casi un imposible rechazar esa factura dentro de los 3 días siguientes. Adicional a eso, pues el prestador de servicios de salud, pues tiene que acompañar los documentos soportes que se establecen en el decreto 780. Algunos no lo hacen. Entonces la compañía tiene una factura electrónica que no fue rechazada dentro del término y sin soportes. ¿Usted qué riesgo jurídico ve allí o qué recomendación puede dar si de pronto puede algún abogado ejercer o promover una acción ejecutiva, aunque cuando pues no es conformado el título complejo, pero pues hay juzgados que no lo entienden de esa manera? ¿Usted como qué recomendación podría dar? Yo pienso que eso está resuelto con el decreto 780. Hay un artículo que inclusive aquí lo tengo a la mano, es el artículo 2.6.1.4.3.2, esas normas largotas, que habla sobre el término para resolver y pagar las reclamaciones. En ese artículo, ese era el artículo 38 del decreto 056 del 2015, al final establece que las reclamaciones presentadas ante entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT se pagarán dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al reclamante, además de la obligación a su cargo, un interés moratorio. Ahí cita un poco esa norma cita un poco el 1080. Yo pienso que en ese caso en particular, ese análisis estricto de que tiene las 72 horas o esa norma de la acción cambiaria, tienen que analizarse en concordancia con estas regulaciones. Y ahí es donde se va a generar un conflicto bien complejo para los jueces. Es decir, usted me está aplicando la acción cambiaria, usted me dice que yo tengo ese término porque de lo contrario hay una aceptación tácita de la factura. Y en ese caso en particular, sobre la premisa de esa aceptación tácita, usted está desconociendo cuál es el término que yo tengo para resolver y pagar las reclamaciones. Entonces, cuando un juez, digamos, ve un conflicto de estas características,
pues lo primero es que debe armonizar ese tipo de situaciones para poder entender desde el punto de vista de la práctica del producto, del negocio como tal, o de lo que busca el legislador con este tipo de regulaciones, cómo armonizarlo, porque finalmente termina generando una afectación y que la aplicación de las normas de la acción cambiaria no puede ser específica, no puede ser estricto. Entonces, en ese caso en particular, yo considero que la resolución termina siendo con el mismo decreto 780, porque es que lo que termina pasando es el decreto 780 aplica para unas cosas, pero para otras no. Mira que ahorita la doctora Mayara nos decía es que ellos resuelven con el 780 y dicen que hay una norma que establece inclusive los requisitos de la factura por prestación de servicios de salud. Entonces, para unas cosas sí funciona el 780, pero para otras no. Entonces, ahí hay un punto gris en el cual es importante el tema argumentativo. Yo insisto, el tema de la sustentación sobre la base de la norma especial sobre la norma general termina siendo trascendental porque rompe un poco la argumentación que han venido planteando los diferentes despachos judiciales y las diferentes IPS en relación con que la acción cambiaria es la aplicable y que no le queda más remedio al juez que respetar el régimen legal aplicable y resolver la controversia con base en las normas del contrato de seguro. Pues doctor Alex, nuevamente, mil gracias. Excelente presentación. Esperemos en nombre de la academia que este tipo de reflexiones sean conocidas, se logren difundir y permitan un mejor ejercicio de nuestra actividad como abogados, litigantes, expertos en seguros y sobre todo pues esa garantía del derecho de defensa que no puede ser simplemente un principio constitucional, sino tiene que ser derecho fundamental que se materializa permanentemente en el litigio. Entonces, mil gracias, doctor Alex. Creo que con esto cerramos con broche de oro este año académico 2021. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros ACOLDESE, les agradecemos a todos su presencia, su asistencia, su participación. Les deseamos unas muy felices fiestas, una muy feliz Navidad y un próspero y bendecido 2022. Doctor Alex, que el 2022 sea maravilloso para usted. Sé que será lo mismo para todos un gran ustedes. año por todo lo que se viene por delante. Así un abrazo será. Grande y un abrazo. Hasta luego a todos. Mil gracias. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche y una feliz Navidad. Hasta luego.